Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 18. Cadena de lucha. Mientras Blake miraba a los dos combatientes que estaban a ambos lados de la arena, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Se dio cuenta por la forma en que su compañero de equipo estaba mirando a su nuevo oponente. Blake conocía a Kaneki desde hacía bastante tiempo. Sabía que la única vez que él haría algo así era cuando sentía que alguien era una amenaza, así que verlo hacerlo ahora definitivamente tenía que significar algo. Eso la preocupaba. ¿Están ustedes dos listos?, preguntó la señora Godwich. Los dos asintieron. Kaneki era rápido, agudo, divisivo, y Emma era más relajada, casi indiferente, pero con una agudeza en sus ojos que dejaba claro que se estaba tomando las cosas en serio. Muy bien, comenzarás a mi ritmo. 1. Los dos combatientes se pusieron rígidos, las armas en sus manos moviéndose en sus apretados agarres. 2. En las manos de Kaneki estaba la espada plegable que Ozpin le había regalado. Blake no sabía exactamente cuándo lo había dibujado. En algún momento entre que Emma lo eligiera como oponente y ella entrara a la arena. Frente a él, Emma sostenía un estoque de similar simplicidad. Tenía dos características definitorias. Un mango de madera curvo en lugar de una empuñadura de metal, y una hoja tan delgada que Blake cuestionó si podría resistir un golpe en el costado con una piedra, y mucho menos uno de los golpes de Kaneki. 3. Con eso, comenzó la discusión entre los dos, o mejor dicho, debería haberlo hecho. En lugar de atacar directamente el uno al otro, Kaneki y Emma permanecieron donde estaban, claramente esperando que el otro hiciera un movimiento. Permanecieron así por un rato, simplemente mirándose unos a otros mientras la multitud observaba con anticipación. Entonces, de repente, después de una eternidad que solo duró un segundo, alguien se movió. Kaneki, con un estallido de velocidad que apenas era detectable a simple vista, salió disparado hacia su izquierda. Le tomó menos de un segundo hacer contacto con las paredes redondeadas que formaban la arena, rebotando hacia el techo. Con el mismo impulso, Kaneki se estrelló contra el techo con los pies por delante y rápidamente se lanzó hacia su oponente. Incluso después de ver esto, Emma permaneció en su posición inicial, sin una sola señal de miedo en su lenguaje corporal. Kaneki, probablemente viendo que su oponente había decidido enfrentar su ataque de frente, giró su cuerpo en el aire y agarró su espada por la empuñadura con ambas manos. Emma dio un paso repentino hacia un lado e inclinó su espada para que el golpe de Kaneki se desviara sobre su hombro y cayera al suelo. Se escuchó un fuerte ruido metálico y, de repente, los combatientes quedaron envueltos en una nube de suelo pulverizado y chispas anaranjadas. La nube era lo suficientemente espesa como para reducir las siluetas a los dos combatientes que estaban dentro. Blake pudo ver a su compañero de equipo intentar patear a su oponente mientras estaba a cuatro patas, lo que supuso se debía a que acababa de saltar directamente al suelo. Emma lo esquivó, y luego los dos se disolvieron en una ráfaga de acción y movimiento que rápidamente aclaró el aire que los rodeaba. Emma salta hacia un lado y evita la patada. Todavía dentro del alcance para intentar atacar, recupera el equilibrio y lo hace. Lanzarse y apuñalar al oponente con el estoque. El oponente todavía está a cuatro patas. Kaneki ve y usa las piernas para empujar la parte inferior del cuerpo en el aire. Ahora, parado sobre sus manos, apenas evita ser apuñalado en el costado. El arma no es lo suficientemente larga para hacer contacto. Apenas faltó el cofre. Kaneki empuja contra el suelo y gira su cuerpo en el sentido de las agujas del reloj al mismo tiempo. Usa la espada para golpear el estoque de Emma hacia su lado izquierdo. Todavía en el aire mientras gira debido al impulso. Desplaza el peso de la parte inferior del cuerpo hacia atrás, lo hace caer sobre sus pies, con una pierna arrodillada. Ahora frente a su oponente cara a cara. Todo hecho con un movimiento único y suave. El lado de Emma ahora está expuesto al ataque. Kaneki no duda y ataca. Slash apuntó hacia un lado. El ataque está bloqueado. Prior apenas se recuperó a tiempo. Gira en sentido antihorario con impulso de desviación y logró dar la vuelta completa.
Hoja interceptada con punta de zapato. La falta de altura hizo que la patada tuviera un ligero ángulo hacia arriba. Una pequeña pérdida de aura implica que Emma usó el escudo de aura para desviar el ataque. Eso, o el daño se desprendió del golpe y sus zapatos en realidad tenían punta de acero. Emma vuelve a ponerse ofensiva, apuñalando repetidamente el pecho ahora expuesto de Kaneki. Sin aciertos. Todos los ataques esquivaron, pero la presión está obligando al medio ghoul a retroceder. Mueca amplia en su rostro. Está claro que no le gusta su puesto actual. Cada vez más cerca de la pared. Emma empuja al oponente contra la pared. La espalda del oponente golpea contra él. Va por otro no. Fingir. Kaneki se enamora de ello. Gira hacia su derecha, probablemente pensando que podría engañar a Emma para que clave su estoque en la pared para darse tiempo y espacio. Ese pensamiento está mal. La punta de la espada de Emma ya estaba en camino hacia la recién expuesta parte baja de su espalda. Kaneki nota la falta de metal en la pared y abre los ojos como platos. De repente, patea contra la pared. Nuevamente, la parte inferior de su cuerpo es impulsada hacia el aire. El ángulo actual de su cuerpo ahora es completamente paralelo al suelo. En algún momento, había clavado su espada en la pared a la altura de los hombros para que sirviera de ancla y evitar volar hacia arriba y hacia atrás. Con esa esquiva repentina, el medio ghoul logró obtener el resultado que quería. Emma clava su arma en la pared. Ni un segundo después, Kaneki curvó su cuerpo hacia abajo y aterrizó ambos pies sobre la delgada tira de acero. Por supuesto, la hoja se dobló un poco debido a la repentina aplicación de peso, pero no se rompió, al menos no durante la fracción de segundo que le tomó a Kaneki girarse sobre ella e intentar una patada. El intento solo llega a la mitad antes de que Emma saque su arma de la pared y le arranque el pie a su oponente. Él comienza a caer. Utiliza el impulso de la patada para lanzarse en el aire. Saca el arma de la pared mientras lo hace. Aterriza perfectamente de pie como un gato que cae de un árbol. Ambos se miran fijamente ahora. Al igual que al comienzo del combate, ninguno parece dispuesto a moverse. Permanecen completamente quietos. Al ver esto, Blake aprovechó el primer momento real de respiro en el combate e inhaló profundamente, antes de soltar el aliento después de 1 o 2 segundos. Ella es buena. Ese fue el único pensamiento que pasó por la mente de Blake mientras se encontraba tratando de calmar los acelerados latidos de su corazón. Sabía que se trataba de un combate de sparring regulado por la escuela y que ninguno de los dos corría peligro real, pero no podía evitar la sensación de que algo terrible andaba mal. Ella es realmente muy buena. Blake, queriendo ver las reacciones de sus otros compañeros de equipo, los miró. Todos estaban cautivados por el combate, pero por razones claramente diferentes a las de ella. Estaban cautivados porque lo que estaban viendo los entretenía, no por alguna sensación innata y aleatoria de preocupación que brotaba dentro de ellos. Todavía no podía decir si eso era algo bueno o malo. En ese momento, la acción se reanudó. Esta vez fue Emma quien se movió, con un repentino salto hacia atrás. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, comenzó a dar saltos cortos alrededor de la arena, cambiando la dirección en la que se movía con cada salto. Luego, con un único salto hacia atrás a la izquierda, se lanzó hacia adelante, con la punta del estoque apuntando al pecho de Kaneki. Kaneki, cuyos ojos habían seguido cada movimiento de la chica, estaba más que preparado para la carga. Intentó detener la puñalada entrante, pero justo cuando las espadas estaban a punto de chocar, la espada de Emma fue retirada y su cuerpo de repente se deslizó debajo del columpio. Al instante siguiente, Kaneki se encontró cayendo al suelo de espaldas cuando Emma saltó de su posición de deslizamiento, agarró su brazo oscilante por la muñeca y lo empujó hacia un cabezazo en el puente de la nariz, que luego fue seguido inmediatamente. Arriba con una rodilla sólida hasta el estómago y tirar por encima del hombro. Todos y cada uno de los ataques le quitaron un poco de su indicador de aura, que, para evitar que el resto de los estudiantes supieran que no tenía aura, Goulix lo operaba manualmente mediante un pergamino. El medio ghoul inmediatamente se movió para recuperar una posición de combate adecuada.
En el momento en que su espalda tocó el concreto, rodó hacia adelante y giró su cuerpo, usando el impulso del lanzamiento para asegurarse de terminar frente a su oponente. Aparentemente no dispuesta a frenar su repentina ofensiva, Emma muy rápidamente se abalanzó sobre su oponente, solo logrando alcanzarlo porque ya estaba parcialmente girado. No tomó a Kaneki con la guardia baja en absoluto, ya que su espada ya había sido puesta en movimiento para interceptar. Un fuerte sonido metálico y un empujón rápido como un rayo más tarde, los dos comenzaron a lanzar golpe tras golpe el uno al otro, cada golpe resultaba en que el otro lo bloqueara con el suyo. Los dos continuaron de esta manera durante 9 segundos completos, antes de que Kaneki diera un paso hacia la izquierda para evitar por poco ser tocado por Emma nuevamente y la enviara volando hacia una pared con una rotonda que conectó directamente con su esternón, causando un poco más de dolor. De su aura total disminuya. Desafortunadamente para él, la misma historia se repitió cuando Emma comenzó a recuperarse del ataque en el aire. Esta vez, sin embargo, en lugar de simplemente recuperar el equilibrio y aterrizar como lo haría cualquier persona normal, se giró hacia atrás y, en mitad del giro, arrojó su estoque a la pared hacia la que se dirigía de punta. Luego, justo cuando la hoja se empaló firmemente en la pared, de alguna manera logró agarrar el mango de su espada y girar para terminar sentándose perfectamente sobre la hoja al final de la secuencia. Con las piernas cruzadas regiamente y todo. Todo en un solo movimiento. ¡Wow! Con una palabra, Ruby resumió perfectamente los pensamientos de Blake sobre el asunto, observando cómo todo sucedía en las gradas. Muy buena, pensó Blake. Apenas había pensado eso, otro destello de movimiento llamó su atención. Parecía que Kaneki había anticipado que ella haría algo así, aunque cómo exactamente logró predecir correctamente algo así era algo que Blake no sabía, pero definitivamente le preguntaría más tarde, y había arrojado su propia arma a la chica. Justo cuando terminó el vértice de su pivote en su estoque. Esto, sin embargo, no resultó ser una reacción lo suficientemente rápida ya que Emma vislumbró un proyectil improvisado justo cuando terminaba con su pequeño espectáculo de acrobacias. Se inclinó hacia atrás, recostando toda su espalda contra su arma criminalmente delgada y apenas evitó ser golpeada. La espada de Kaneki golpeó la pared y se clavó, tal vez a una pulgada por encima del pecho de Emma. Ahora era el turno de Kaneki de pasar agresivamente a la ofensiva. Disparó hacia donde su enemigo estaba atrapado entre dos mortíferas piezas de metal y saltó aproximadamente a la misma altura en la que yacía Emma, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sacando su pierna derecha, la alineó simultáneamente con el espacio donde se encontraba su adversario en el medio. Una vez más, el ataque de Kaneki no alcanzó su objetivo. Emma rodó hacia su derecha y se deslizó de su lugar atrapada entre las armas, causando que la punta del pie del prior se estrellara contra la pared, un golpe con suficiente fuerza que hizo que otra nube de polvo y escombros explotara en el aire. Incluso sus armas, que parecían estar firmemente alojadas en la pared, salieron disparadas debido al impacto. Sin embargo, a diferencia de antes, la nube creada por el ataque del medio ghoul en realidad hacía increíblemente difícil ver a los dos combatientes. Lo único que se podía escuchar, incluso con el sentido sobrehumano del oído de Blake, era el leve sonido de ellos moviéndose dentro de la columna y luego, finalmente, el choque del metal. Los dos continuaron peleando donde nadie podía verlos por un tiempo, pero finalmente salieron. Uno de ellos, Blake se alegró de ver que era Emma, fue enviado disparando afuera y fue arrojado contra la pared, muy probablemente después de haber sido golpeado. Después de tal golpe, su aura estaba en un tono amarillo bajo, acercándose al rojo. Emma intentó volver a ponerse de pie, pero antes de que pudiera, Kaneki apareció directamente enfrente, espada en mano y la punta apuntando a su cara. Dos palabras salieron de sus labios, frías y mortalmente serias. Ríndete. Ahora. Los dos permanecieron así por un segundo, simplemente mirándose el uno al otro. Kaneki estaba mirando hacia abajo como si lo que estaba mirando actualmente se pareciera más a basura que a una persona. Por el contrario, Emma miraba a su opresor con una sonrisa extrañamente desafiante.
Entonces, de repente, hubo movimiento. Un agarre repentino del arma que le apuntaba a la cara. Un tirón y ya no lo hacía. Emma de repente comienza a ponerse de pie. De repente los brazos se envuelven alrededor del cuello. La distancia entre los dos se cierra y los ojos de todos, excepto el que inició la acción, se abrieron por puro shock. De repente, por alguna razón, Black descubrió que se estaba enojando muchísimo. Si Neo tuviera que nombrar algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo, besar a Ice sería la primera. Ahora que finalmente estaba bajando, no pudo evitar sentirse feliz, incluso con Ice claramente no correspondiendo el sentimiento. Ella no pensó que él lo haría de todos modos, con él tan envuelto alrededor de la pequeña pata de ese gatito. Sus labios, a pesar de estar muy agrietados, todavía se sentían más suaves que almohadas hechas con las plumas más suaves de angelitos. Esa sola sensación envió una ola indescriptible de energía placentera a lo largo de su columna mientras buscaba recuperar lo que por derecho era suyo. Ice era de ella, y el placer que sentía al reclamarlo tan descaradamente se lo recordaba. Claro, ella había tenido encuentros similares con otros chicos antes, pero eso era diferente. No eran más que citas desenfrenadas para encubrir el anhelo inconsolable en su corazón, para reemplazar lo que había perdido, especialmente cuando ella iniciaba tales actos cuando estaba justo frente a él. Ella lo sabía ahora. La cantidad casi desgarradora de alegría que la recorrió mientras se inclinaba más hacia su pecho se lo dijo. La forma en que el ligero sabor a café en sus labios la hacía sentir tan hambrienta como un Beowulf hambriento se lo dijo. La forma en que le dolió un poco el corazón cuando él la empujó solo después de unos segundos de contacto con un poderoso rodillazo en su cadera lo confirmó. Inmediatamente después, se vio obligada a inclinarse hacia adelante cuando él le puso una espinilla en el estómago. Al ver a su ex compañero levantar su pierna para darle una patada con el hacha, Neo rodó hacia adelante para evitar que su cara cayera al suelo, sabiendo que logró esquivarla cuando sintió poderosas vibraciones recorrer el suelo debajo de ella. Desafortunadamente, perdió el equilibrio a mitad del camino y se detuvo en seco justo cuando llegó a su espalda. Se las arregló para hacerlo, y realmente quiso decir, lo suficientemente rápido como para ver que, en un segundo, ahí se había cerrado significativamente la cantidad de espacio que había entre ellos y estaba a medio camino de bajar su espada al centro de ella. Pecho como si fuera un hombre tratando de partir madera. Afortunadamente, Neo tenía sus escudos de aura para protegerla de morir a causa del ataque. De lo contrario, no tenía la menor duda de que pronto estaría muerta, en lugar de pronto quedaría inconsciente. De cualquier manera, ella todavía dejó que una sonrisa cruzara sus rasgos. ¿Por qué la alegría repentina de casi ser asesinado o realmente noqueado? Bueno, para decirlo en términos muy simples, misión cumplida. Era seguro decir que, después de lo que acababa de ver suceder entre Emma y ella, su compañera de equipo durante su duelo, Black estaba total y descaradamente enojado con las acciones de la primera. Con razón también. Hacer algo tan bajo y vergonzoso como forzar a tu oponente en mitad de la batalla, solo para obtener ventaja sobre él, la sola idea hizo que un fuego insaciable ardiese dentro de ella. El hecho de que el receptor fuera alguien que ella sentía cercano a ella tampoco la ayudó a mantener la calma. Sin embargo, el hecho de que casi inmediatamente después de que ocurriera dicho evento, el perpetrador había quedado completamente inconsciente por dicho alguien ayudó a calmar un poco su ira. Bueno, eso pasó. Jan sonaba sorprendentemente serio, aunque en gran medida confundido, y tal vez incluso un poco avergonzado. Sí, Black se calló, respirando profundamente por la nariz para ayudarla a calmarse. Así fue, ¿no? El aliento no había ayudado mucho, pero sí un poco. Oye, sé que probablemente no sea necesario preguntarte esto, pero, ¿vas a estar bien? Preguntó Jan, posiblemente en el peor momento de su historia. Black sintió que todo su arduo trabajo para calmarse se quemó espontáneamente y volvió a convertirse en un torrente de llamas. ¿O está bien? Esa es mi pregunta respondida. La rubia se rió torpemente. Voy a, dejar de hablar ahora.
Después de presenciar cómo silenciaron a la bocazas residente del equipo Ruby sin que se le dijera una sola palabra, el resto de los que estaban alrededor del humeante Faunus parecieron entender el mensaje y decidieron ni siquiera mirarla en ese momento, para no incurrir accidentalmente en su ira, lo cual fue un movimiento inteligente, ya que tenía mucho en este momento. Maldita sea, cálmate ya, se reprendió Black mentalmente mientras intentaba una vez más calmarse con respiraciones más profundas. A Black nunca le gustó sentirse enojado. Entendió por qué la emoción era necesaria, siendo un ex miembro de WTF, pero eso no le impidió que ahora no le gustara. La ira era una emoción muy fácil de consumir. En muchos sentidos, era muy parecido a llevar una venda en los ojos. Cuando uno llevaba los ojos vendados, no podía ver si el camino por el que caminaba era realmente el correcto, si quienes los guiaban los estaban desviando o si se estaban aprovechando de ellos. La ira fue todo lo que conoció durante gran parte de su infancia, pero definitivamente no era del tipo normal. Mira, para ella, la ira era el tipo de emoción que tenía una definición tan amplia que necesitaba subsecciones para implicar con mayor precisión a qué se enfrentaba la gente. Al igual que todas las demás palabras en general, las subsecciones sobre ira tenían connotaciones positivas y negativas incorporadas. Para resumir, el tipo de ira que había sentido en aquel entonces, cuando era más joven, era positivo. Indignación. Black creía que era indignación porque la palabra en sí implicaba haber sido agraviado de una forma u otra por alguna fuerza o entidad distinta de ellos mismos, y no había sido siempre esa la historia del fauno. Haber sido agraviado. Cuando estaba enojada con los humanos, no estaba enojada solo por su propio bien. No, estaba enojada por todos los fauno. Básicamente, para ella, la indignación era un motivador para hacer que la raza humana reconociera a su raza como igual a la suya y viviera en paz e igualdad. Uno podría vivir indignado la mayor parte del tiempo. Luego, otras emociones positivas podrían entrar y tomar su lugar una vez que te haya dejado. Logro o comprensión, por lo general. Para ella, la indignación era más como una venda en los ojos creada con un lino tan fino que casi se transparentaba. Uno todavía era vagamente consciente de lo que estaban haciendo y podía retroceder justo cuando sentía que comenzaba a cruzar una línea que nunca pensó que haría de otra manera. Sin embargo, eso era diferente de la ira que sentía ahora. No, este tipo de enojo estaba lejos del tipo positivo que la hacía querer defender su carrera en mítines y protestas. Era de naturaleza más básica, más primaria y caótica. Uno que definitivamente la llevaría a la ruina si le permitiera controlar su ser con los ojos vendados. Para ser franca, lo que sentía actualmente era furia. Sin embargo, no cualquier tipo de furia, lo que ella sentía era una furia justa. ¿Cuál era la diferencia entre furia y furia justa? Bueno, en realidad fue bastante fácil de explicar. Lo anterior era una ira poderosa que estaba severamente desenfocada. Se podía saber exactamente con quién estaban furiosos, pero incluso entonces, su ira era tan grande que querían arremeter contra todo y cualquier cosa. Ahora bien, eso difería de la furia justa porque la palabra justo precedida por furia implicaba una sensación de sentirse bien en una situación en la que uno estaba furioso. Era un juego peligroso. Sentirse bien estando furioso. No dejaba absolutamente ningún margen para echarse atrás sin que alguna revelación externa se lo dijera. No fue solo una venda en los ojos. Era una venda para los ojos y tapones para los oídos combinados en un solo elemento que ofuscaba los sentidos. Por eso Black estaba siendo tan dura consigo misma en ese momento. No podía soportar tener el descaro de sentirse tan enojada y también al mismo tiempo. Claro, lo que pasó con Kaneki y Emma durante su combate de entrenamiento era algo que ella estaba en su derecho de detestar, pero eso no significaba que él tuviera que sentirse tan bien al hacerlo. El beso que este último obligó al prior se había sentido como un desaire personal para ella por alguna razón, a pesar de que en realidad no había manera de que ella supiera sobre los sentimientos de Black hacia el medio Goul. Lo más probable es que Emma solo lo hiciera para dominarlo.
Aún así, Blake no pudo evitar pensar que había una especie de intención detrás de la acción más que una forma solapada de ganar un combate. Era total y absolutamente irracional pensar de esa manera, pero lo hizo de todos modos. Olvídate ya del beso, Blake gimió para sí misma mientras apoyaba la parte posterior de su cabeza en el tronco del árbol debajo del cual estaba sentada. Desesperada por un momento de paz, actualmente se encontraba en el bosque que se encontraba entre el edificio principal de Beacon y los acantilados que dominaban el bosque Esmeralda. Desafortunadamente, solo mencionarlo obligó mentalmente a que el recuerdo pasara al frente de su mente. Maldita sea. Tienes cosas mucho más importantes en las que pensar que un estúpido. Blake. El sonido de la última persona con la que quería hablar en ese momento de repente resonó en el aire que alguna vez estuvo tranquilo a su alrededor, perturbando su paz en más de un sentido. Blake, sé que estás aquí. Manteniendo silencio con la esperanza de que él pasara junto a ella, Blake escuchó el sonido de los pasos del medio Goul. Escucharlos la consoló un poco. Sentía que, porque sonaban buscándola a ella y a nadie más, ella había ganado el día de alguna manera. Por supuesto, a pesar de sus intentos de evitarlo, el sonido de los pasos de Kaneki logró llegar hasta Blake de alguna manera. Ah, finalmente te encontré, dijo con un suspiro de alivio. He estado buscando por todos lados. ¿Qué deseas? La pregunta salió de su boca mucho más dura de lo que pretendía, pero a pesar de eso, ni una pizca de arrepentimiento brotó dentro de ella. Blake, Kaneki, ¿qué te dije antes? Muy bien, entiendo que querías ir y estar solo por un tiempo, pero yo solo quería, mira, no tienes que explicarme nada, ¿de acuerdo? Lo entiendo. No tienes idea de por qué Emma te besó. Esa ni siquiera es la razón por la que estoy aquí para empezar, así que detente. Créame, tengo cosas mucho más importantes en las que pensar que algo tan trivial como eso. El aire estuvo en silencio por un momento, antes de que Kaneki dejara escapar un suspiro y sacudiera la cabeza en lo que parecía ser una manera incrédula. Entonces, de repente, se acercó a ella y se sentó debajo del árbol. ¿Qué vas a? Comenzó Blake, antes de ser interrumpido. Dijiste que no querías hablar conmigo ahora, así que no voy a hablar. Solo me sentaré aquí y esperaré hasta que estés listo para hablar, afirmó Kaneki, su voz contenía una finalidad que simplemente gritó que no iba a ceder en el tema. ¿Qué? Su cabeza se dirigió hacia donde él estaba sentado cerca al instante. Ya te dije que entiendo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa, algo que sé que te resultará interesante. Se burló mientras continuaba. Además, siento que te conozco lo suficiente como para saber que no te interesaría hablar de cosas así. ¿De qué estás hablando? Blake no pudo evitar interesarse por las palabras de su compañera de equipo. Él rara vez actuaba de esa manera, así que cuando lo hacía, ella no podía evitar sentir un poco de curiosidad. Los ojos de Kaneki se endurecieron. Tiene algo que ver con ese grupo de estudiantes transferidos, dijo. Estoy más que seguro de que tienen algún tipo de conexión con Roman Torchwick. Los ojos de Blake se abrieron tanto que casi estallan. Espera, ¿qué? ¿Cómo sabes que ese es el caso? En realidad, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Esa chica Emma, yo no, el dueño anterior de este cuerpo la había visto antes. Ese beso me recordó ese hecho. Blake guardó silencio. Su mente rápidamente se puso a trabajar pensando en lo que eso podría significar. Luego, sus ojos muy abiertos se entrecerraron y dirigió su mirada hacia el suelo cuando se dio cuenta de a quién se refería exactamente. Solo había una persona en el mundo que Blake conocía y que Aise, el dueño original del cuerpo actual de Kaneki, conocía y tenía vínculos directos con Roman Torchwick. Bueno, si ese es el caso, ¿qué sugieres que hagamos al respecto? Preguntó Blake, su tono se parecía al del propio Kaneki. No podemos dejar de hacer lo que sea que hayan planeado, ¿verdad? No, definitivamente no podemos, dijo Kaneki, con un toque de diversión en su voz. Luego, un fuerte crujido se dividió en el aire, aparentemente causando que el bosque cobrara vida. Fin del capítulo.